Buenos días. Hoy vamos a estudiar los temas 4 y 5 del programa que se refieren al sistema de fuentes, a las normas reglamentarias y a la autonomía. Resulta importante que nos detengamos a analizar cuál es la configuración del reglamento del derecho administrativo. Y es que tenemos que afirmar que los reglamentos administrativos surgen y se justifican por la necesidad del Ejecutivo, del Gobierno, de la Nación, de los gobiernos autonómicos y también de los gobiernos locales de utilizar este instrumento normativo para la consecución de las necesidades que tienen que satisfacer. De esta forma, el artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno de la Nación tiene capacidad y potestad reglamentaria, y también en los distintos estatutos de autonomía y en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 7/85, se determina que las entidades locales tienen capacidad normativa. Una definición formal de reglamento es aquella que considere que éste es una norma jurídica dictada por los órganos que se integran en el Poder Ejecutivo, bien sea estatales, autonómicos y locales. No existe en el derecho español ninguna materia reservada a la norma reglamentaria, a diferencia del derecho francés, en el que su Constitución sí establece que un conjunto de materias tienen que estar reguladas exclusivamente por las normas reglamentarias. Por el contrario, en el derecho español, el legislador estatal y autonómico puede dictar leyes sobre cualesquiera materias sin que tenga que quedarse limitado. Desde un punto de vista de la interrelación entre las leyes y los reglamentos, se deben de reconducir a dos principios fundamentales. Uno, el de jerarquía, si las normas provienen del mismo ente político-territorial. Por el contrario, si las normas provienen de distintos poderes político-territoriales, opera el principio de competencia. Desde un punto de vista terminológico, os encontraréis, cuando leéis las distintas normas jurídicas, bien la Constitución, bien normas legales, bien normas reglamentarias o incluso la propia jurisprudencia, a los reglamentos se les suele denominar como disposiciones administrativas, como disposiciones de carácter general, como ordenanzas, si lo que estamos analizando es el ámbito local, como de reales decretos o como decretos. Y es aquí donde tenemos que hacer un especial esfuerzo en diferenciar entre el producto normativo reglamento del acto administrativo que no tiene naturaleza reglamentaria. Y esta diferencia no se realiza desde un punto de vista terminológico, ni tampoco desde un punto de vista del ámbito de sus destinatarios, pues hay actos, como las convocatorias de procesos selectivos, que están destinados a una pluralidad de destinatarios. Por el contrario, el argumento fundamental para diferenciar una norma reglamentaria de un acto administrativo es la voluntad que tienen estos, los reglamentos, de modificar el ordenamiento jurídico, mientras que los actos lo único que hacen es aplicar su contenido. Pasando a otro aspecto muy importante en el estudio de los reglamentos, nos vamos a centrar ahora en el estudio de los reglamentos ilegales. Hay tres sistemas básicamente para enfrentarse con los reglamentos ilegales, que son los siguientes. En primer lugar, la inaplicación por el operador jurídico, si éste considera que el reglamento es ilegal. Este sistema, que es perfectamente ajustado a nuestro ordenamiento jurídico, es de escasa aplicación práctica, pues supone ubicar al operador jurídico, que puede ser un empleado público, para que éste decida de forma voluntaria y autónoma proceder a inaplicar un reglamento que está publicado en un boletín oficial. Esta situación es compleja porque ubica en su personalidad y en su responsabilidad esta situación. Por tanto, no se suele dar mucho en la práctica. Los otros dos criterios, los otros dos sistemas de control de los reglamentos ilegales, por el contrario, resultan mucho más utilizados. En primer lugar, nos referiremos a la impugnación directa, que es la que se puede producir en el plazo de 2 meses desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el autonómico o en el de la provincia, según el artículo 25.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y que tiene que ser resuelto por los tribunales de lo contencioso. Este sistema tiene una ventaja, y es que hay una impugnación que tiene como objetivo de recurso contencioso el reglamento. Y una desventaja, la perentoriedad de sus plazos, solo 2 meses. Por eso es el tercer sistema, el de la impugnación indirecta, el que con mayor frecuencia se entorna en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y es que el artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa permite la impugnación de los actos administrativos fundada en que tales disposiciones, las que aplican estos actos, no son conformes a derecho. En este recurso contencioso contra un acto administrativo se puede obtener una resolución judicial, bien del Tribunal Superior de Justicia o bien del Tribunal Supremo, en el que se declare que el reglamento es nulo de pleno derecho. De esta forma se consigue que todos los reglamentos estén siempre permanentemente controlados por el Poder Judicial. Vamos a pasar ahora al estudio del principio de la autonomía y su relación con el sistema de fuentes. El concepto de autonomía, contenido en diversos preceptos constitucionales, por ejemplo los artículos 2 y 137, que os aconsejo que os leáis y profundicéis sobre su contenido, no solo integra la capacidad de autonormación de las entidades territoriales de las que se predica la autonomía, comunidades autónomas y entidades locales, sino de su capacidad de actuación en el ámbito de la gestión de sus respectivos intereses. En esta segunda dimensión, la organizativa,
La autonomía territorial significa que estos poderes no están jerarquizados, Estado versus comunidades autónomas y versus entidades locales, sino relacionados en función del principio de la competencia que cada uno de ellos han de tener para satisfacer los intereses respectivos. Y quiero solicitaros máxima atención a esta situación porque resulta especialmente novedosa en el derecho público español. Las distintas organizaciones territoriales, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no se encuentran jerarquizadas, sino distribuidas en función del cumplimiento de los respectivos intereses que determine la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Se ha producido así una división del poder en una dimensión territorial, más allá de la tradicional división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial que ya comentase Montesquieu allá en 1791, sino que se ha producido una dimensión territorial, por primera vez en nuestra historia, y todo está contenida en los preceptos tan importantes de la Constitución del 78 como los artículos 2, 137, 140, 141, 148 y 149. Una consecuencia fundamental de este principio arquitectural del Estado, el de la autonomía territorial, es que las normas aprobadas por este se relacionan entre ellas por el principio de jerarquía, y cuando se relacionan las normas de distintos entes territoriales, llamémoslos subsistemas normativos, lo hacen por el principio de competencia. Dicho de otra forma, cuando se relacionan dos normas provenientes de entidades territoriales distintas, opera el principio de competencia. Cuando se relacionan normas provenientes del mismo ente territorial, opera la jerarquía. Ley prima sobre el reglamento.